Paco Romeo, que ya, bueno, le ha visto todo el mundo porque ayer tuvo también gran protagonismo y ya saben ustedes quién es, pero, bueno, es jefe de sección de prevención del patrimonio cultural del Gobierno de Aragón. Si hoy está en esta mesa, aparte de por su vertiente como arqueólogo, es por su vertiente precisamente de técnico ocupado de informar y dedicarse a temas de tráfico ilegal, expolio arqueológico, producidos en la Comunidad Autónoma de Aragón. El caso más famoso, obviamente, en el que ha participado, pues es la Operación Helmet, pero ha estado integrado en muchísimas otras operaciones antiexpolio, colabora habitualmente con Policía, con Guardia Civil, con Interpol y con Europol, y ha desarrollado también sistemas, que esto es algo importante, para intentar precisamente averiguar esa procedencia que se pierde con el expolio e intentar al menos pues, recuperar cierta información, que no siempre es posible, ¿no? Y bueno, ya lo van a decir ellos, pero el detector de metales hace muchísimo daño en este sentido. Y esto aprovecho yo para decir que el detector de metales sobre todo hace muchísimo daño a las monedas, que es lo que principalmente van buscando cuando van con el detector de metales. Si luego van y se encuentran con 7 cascos, pues mucho mejor, es premio. Pero el mayor objeto, el objeto que por definición es el más expoliado en volumen, es la moneda antigua. Bueno, antigua, medieval y moderna, ahí sale de todo, ¿eh? Muchas gracias, buenos días. Quiero comenzar agradeciendo al Museo Arqueológico Nacional pues, la predisposición tanto para esta exposición como para estas jornadas y que estemos aquí con todos ustedes, con todos vosotros, compartiendo lo poco mucho que sabemos sobre este tema. Pero quiero hacer un agradecimiento especial en este caso porque es lo justo y lo necesario a mis 2 compañeros de comisariado. Por circunstancias que no vienen al caso, yo tuve que dejar o no pude estar presente en buena parte de la sustanciación de este proyecto y han sido ellos realmente los que me han ayudado, han ocupado mi hueco, un hueco que dejé importante y han trabajado de más para que esta exposición, este barco, llegase a buen puerto y sea tan magnífico como es. O sea que muchas gracias, Susana, Luis, por esa manita echada. Bien, estaba comentando antes que yo realmente me he traído un PowerPoint que podía estar 2 días hablando. No puede ser porque Paloma me dará con un palo, que nos lleva un control exhaustivo, así que iré muy rápido porque yo quiero contarles muchas cosas. Les quiero contar un poco cómo fue el expolio, cosa que afortunadamente Carlos me ha quitado parte, así que gano tiempo, y luego también el capitán Águila hará lo propio. Así que verán asuntos por los que paso rápidamente, sin más, y me centraré pues, en lo que realmente hemos hecho Gobierno de Aragón y lo que hemos aprendido. Nosotros, la lucha contra el expolio no es fácil, es bastante compleja y hay que aprender continuamente de cada una de las cosas que vemos que hacemos mal o que podríamos hacer mejor. Bien. Y tengo que comenzar con una confesión que, bueno, me ha hecho un poco de... Ya la ha adelantado Carlos. Yo la primera vez que vi uno de estos cascos pues pensé exactamente lo mismo que pensaba. Esto es un fake. Esto, vamos a ver, ¿qué es esto? Estas alas. Y sencillamente era porque se nos había hurtado de tal manera, tan sistemáticamente, este tipo de cascos, este tipo de piezas. De aquí. Vale, esto es lo que yo pensé cuando lo vi, exactamente. Se nos había hurtado tanto este tipo de piezas que digo, esto es de Asterix y Obelix, esto no... Bueno, pues precisamente ese desconocimiento venía por este expolio salvaje, ¿no? Iré muy rápido porque, bueno, la directora también ha comentado antes algo de todo el proceso previo, porque de las varias fases que ha tenido este largo caso de los cascos. Y bueno, yo suelo hablar varias fases. Evidentemente hay una primera fase hasta 2013, ¿no? El 2013 que son los operativos de la UCO, Helmet 1 y Helmet 2. Entonces es todo lo que es el expolio y la dispersión. Ahí tenemos un poco las fechas clave. Voy a ir muy rápido. En el 87 es cuando hemos calculado que comienza realmente el expolio de la ciudad de Aratis.
El expoliador directo, que le voy a llamar señor G, trabajaba en una localidad al lado, en Illueca, se compró un detector de metal, empezó a sacar cosas, las colocaba, empezó a ganar dinero y tanto es así, eran los felices 80, que dejó de trabajar. Dejó de trabajar porque con lo que sacaba del monte tenía para vivir. Sabemos, toda esta es información que hemos podido ir recuperando gracias a los análisis realizados y al estudio minucioso pues, de un enorme sumario que se pudo realizar y que nos tocó analizar a mi compañero Luis y a mí. Sabemos que en el 89 un anticuario ofrece los primeros cascos al romano germánico de Mainz, de Maguncia. Es Ricardo Cunillera, podemos decir el nombre porque ya está difunto, murió en su momento. Este señor contacta con un intermediario que le voy a llamar señor O, contacta con un intermediario que antes le había conseguido los cascos del señor G y ya había puesto algunos en el mercado. Cunillera llega a un acuerdo con él y monopoliza la salida de estos cascos vía Suiza, porque Cunillera, con este apellido se pueden imaginar, catalán, pero residía en Suiza, muy conveniente, era anticuario y intentó colocar los materiales que el señor O le suministraba en varios museos. Digo, colocar es vender, obviamente. Era una práctica habitual que afortunadamente se está desterrando de todo el espacio Schengen, que los museos comprasen objetos de dudosa procedencia. Pero estamos hablando de los felices años 80, estamos hablando de hace 40 años. Era otra historia. De hecho, sabemos que en el año 90, se subasta el primer casco que conocemos de este tipo se subasta en Londres, en una sala pequeñita de Londres, no era Christie's ni Sotheby's, una sala mediana de Londres. Este casco lo sacó directamente el señor O. No sabemos exactamente cómo, de qué manera, con qué mecanismos, pero no pasó por las manos de Ricardo Cunillera y se nota en cómo está confeccionado, porque el señor G sacaba los cascos, se los vendía al señor O y el señor O los remontaba. Es decir, ya se ha dicho varias veces, lo verán aquí, que los cascos salieron fragmentados, en placas, absolutamente destrozados. Eso no tiene salida, eso no tiene venta. O si la tiene es muy, muy reducida. El señor O, que sabía un poco de esto de sopletes y soldaduras, remontó los cascos. Entonces los dejó perfectamente, bueno, perfectamente no. De hecho, luego les contaré, los dejó apañados lo suficiente para que se viese que era un casco y les daba salida. Y como el director de entonces, que era Markus Egg, del Museo Romano Germánico de Mainz, cuando Cunillera le contacta, le ofrece los cascos, que además iban acompañados de otra serie de materiales relevantes, trípodes, etcétera, que nos hablan de esa zona cultural de la que hablamos ayer. Markus Egg, que es un tipo muy inteligente, dice, vale, déjamelos, que le hago unas fotos y me lo pienso. He hecho fotos, documentó, radiografías y luego le dice, mira, no me interesa, no me va a meter yo en estos jardines. Entonces, Cunillera contacta rápidamente con Axel Goodman, que compra todos los cascos. Y Axel Goodman le dice, todo lo que tengas de armas, para mí. Axel Goodman era un personaje, es un señor que se enriqueció en la Alemania del Este con negocios inmobiliarios y que, tenía mucho gusto por esto de la historia y se convirtió en el mayor coleccionista de armamento privado del mundo. De hecho, tenía en Berlín una casa de 4 plantas, vivía en la planta de abajo, el resto de las 3 plantas era realmente un museo, con piezas excepcionales. Aquí ven que se subasta un casco en Nueva York y en el 93, como ha comentado la directora, se produce un expolio en Aranda de Moncayo. El señor G, que se dedicaba a expoliar, se vino arriba, compró 2 parcelas del mismo yacimiento, detectó con su detector de metales por la erosión de ladera que había una zona de necrópolis, que era lo que a él le interesaba, porque en las necrópolis es donde aparece el armamento, como vimos ayer, y el armamento son las piezas o unas de las piezas que mejor salida tienen en el mercado
lícito e ilícito. Entonces, ¿qué ocurría? Que la zona de necrópolis, eso lo comentaré después, tenía una recarga encima de tierra y metió la máquina para quitar la recarga y poder acceder a la necrópolis, que es donde estaban las lanzas y las espadas. Se dio la casualidad que estábamos excavando en un pueblo a 20 kilómetros escasamente y estuvimos viéndolo, no voy a decir en directo, lo vimos unas semanas después, pero estuvimos viendo el agujero hecho. Bueno, se produce salto ya a 2013, cuando se produce el primer operativo Helmet 1. Hubo dos operativos, Helmet 1 y Helmet 2. En el primer operativo, que fue contra el expoliador directo, el señor G, el segundo operativo contra el intermediario, el señor O. Y al señor G pues, se le encontró lo que se tenía que encontrar. Ahí lo ven, detectores de placas especializados para ya profundidades un poco mayores y pues más de unas 6.000 piezas. Aquí ven un poco los mapas de dispersión, o sea, los primeros movimientos de cascos antes de que Cunillera monopolizase esa vía de salida hacia Alemania vía Suiza. Ven un poco lo que hemos reconstruido, estos son los movimientos de estos cascos, estos primeros cascos que salen hacia Londres, hacia Barcelona, hemos tenido conocimiento de alguno que ha salido hacia Madrid, uno que salió, que se subastó en Londres, se fue a Portugal, pero desde luego es en Alemania, en Berlín, en la colección del señor Goodman, donde aparece el grueso de estas piezas. Esto es lo que les comentaba, estos son los cascos arreglados, apañados por el señor O, que si se fijan son sustancialmente distintos. La reconstrucción es, entre comillas, peor, están más acabados los de la colección Goodman, y aquí ven a nuestro querido señor Axel Goodman disfrutando con una de sus piececitas, y aquí atrás, no sé si en mi pantalla no se ve, pero no sé si lo pueden ver, sí, perfecto, pueden ver una vitrina con uno de los cascos que tenemos aquí en la exposición. Esto es una zona del domicilio de este buen señor. En 2001 asciende a los cielos Axel Goodman, y los herederos deciden que no quieren los hierros del abuelo, que hay que hacer cash, y empiezan a vender pues todas esas piezas y empiezan a aflorar en distintas casas de subasta, y es cuando realmente se disparan las alertas, se disparan las alarmas, porque hasta entonces este tránsito había sido sotoboche, es decir, poco conocido. Aunque se sabía, no era una cosa, había muchas dudas al respecto. Voy a pasar rápidamente porque se produce una subasta, otra subasta, se denuncia. Bueno, esto lo ha explicado Carlos muy bien. En 2013 se producen las operaciones Helmet. Helmet 1 en marzo, donde se incautan 6.000 piezas al señor G, y Helmet 2 en julio, ese mismo julio, como consecuencia del resultado positivo de Helmet 1, donde se registra, ahí vemos al señor O de espaldas, viendo cómo se le registra una nave con todo, donde aparecieron un montón de cosas. Esto tuvo una repercusión mediática, este es el señor G. Bueno, esto está sacado de medios de comunicación. Entre 2013 y 2015 se produce o se lleva a cabo la instrucción del procedimiento y el informe pericial. El informe pericial que yo tengo que decir que ha sido uno de los mayores retos profesionales a los que yo, por lo menos, y mi compañero Luis también nos hemos enfrentado, porque estaba todo bajo secreto de sumario en una cámara acorazada de Gobierno de Aragón. Y todos los días bajábamos a la cámara acorazada, retirábamos X cajas, las abríamos para inventariar, identificar, catalogar, documentar, tasar las piezas intervenidas. Y abríamos las cajas con un cóctel de sensaciones, porque por un lado alucinábamos de las piezas que salían de las cajas y por otro lado sabíamos el desastre que suponía que esas piezas estuviesen en esas cajas. Los jueces, ahí lo ven, nos pidieron una serie de cosas que realmente es la pesadilla de un perito. O sea, determinar la importancia determinación del tipo, cantidad y valoración económica de las piezas sustraídas. Bueno, determinación como origen en este yacimiento de las piezas del RGZ de Mainz. Aquí empezamos ya a sudar tinta.
y los daños ocasionados. Esto fue ya más complicado. Y además decía que lo del reto profesional y lo del secreto de sumario, porque normalmente cuando te enfrentas a piezas que no conoces, pues lo que haces es llamar al colega que conoce del tema. Eso me lo dijo Pierre Sillier hace muchos años. Hay que ser un buen arqueólogo, es uno que sabe de su disciplina todo y del resto sabe a quién llamar. Nosotros no podíamos llamar a nadie. Y abríamos cajas, veíamos piezas que no teníamos ni idea de qué eran, y pasamos muchas noches y muchas tardes buceando en la bibliografía, buceando en Internet, y decíamos, ya lo he encontrado, es un encolpion bizantino del siglo XI. No sé si ustedes saben lo que es un encolpion bizantino, yo ahora sí. Entonces no. Bueno, ¿qué es lo que pudimos hacer? Pues realmente pudimos hacer o pudimos cumplir con casi todo lo que nos requerían los jueces. Salió un tochaco impresionante, salió un informe detallado. Es importante hacer bien los informes y pudimos, ese análisis detallado de las piezas, 9.000 y pico piezas que cogíamos cada una, le dábamos vueltas, la mirábamos, la remirábamos y claro, si se fijan, si os fijáis, esa piececita, la de arriba, donde está con la escala, dices, bueno, esto es un alambre, ¿esto qué es? Pues le tuvimos que dar muchas vueltas y acabamos determinando que precisamente era un fragmento de decoración de un supraciliar de un hispanocalcídico. O sea, fue un análisis muy minucioso. Encontramos los hispanocalcídicos y esta es la pieza que fue un poco la prueba de cargo, ¿no? Porque evidentemente el señor G y el señor O decían que no se conocían de nada, que estaban felices y estupendos, que ellos no sabían de dónde habían salido las piezas y que no se conocían de nada. El señor O conocía a mucha gente, obviamente. Y pudimos encontrar en cada uno de los operativos dos fragmentos de una misma pieza. Esto es un disco auxiliar de un disco coraza, de un cardiofilaques. ¡Pum! Pegaban. Mitad en manos del señor O, mitad en manos del señor G. No hubo escapatoria. Y una de las cosas que hicimos y que desarrollamos en parte para este y otros procedimientos, pero uno de ellos se desarrolló para este procedimiento y funciona, fue una serie de herramientas que bueno, pues vamos utilizando con éxito. Y el primero era para responder a esa pregunta, ¿de dónde vienen las piezas? Una cosa dificilísima, porque los análisis de tierra pueden fallar. La tierra en un yacimiento, en un punto es aquí y a 10 metros es completamente diferente, no funcionan. Es bastante complicado. Bueno, pues lo que utilizamos fue algo muy habitual en criminología, que son los mapas de calor. Los mapas de calor con piezas cuya dispersión es conocida y está más o menos contrastada y atestiguada. Esa superposición de dispersiones de mapa de calor lo que nos llevó es a poder determinar unos centros de gravedad, unos ejes de gravedad para cada uno de los operativos y superponer ambos operativos, Helmet 1 y Helmet 2, y ver que coincidían. A esto le añadimos el estudio y análisis del sumario con los puntos. Pudimos determinar un foco de gravedad de unos 15 kilómetros, pero al solapar el análisis de los datos contenidos en el sumario, que el sumario era potente, en el sumario había hasta pinchazos telefónicos, yo tengo que reconocer que me lo pasé bomba, leyendo los pinchazos telefónicos, lo que decía, de personas de las que hablaba, fue interesante, muy interesante. Bueno, pues solapando los datos pudimos determinar con una desviación de medio kilómetro el origen en el yacimiento de Aranda de Moncayo. Esto está publicado en Springer, que es de acceso limitado. El libro es carísimo porque cuesta 60 €, pero el año que viene ya me dejarán colgarlo en Research y en Academia, así que lo podréis consultar. Realizamos también una prueba pericial sobre el campo, es necesario, para ver y atestiguar ese agujero que no puede ser, ¿sí? Ese agujero que ya habíamos visto el año 93. Pudimos analizar cascos directamente, estudiarlos, ver qué parte era reconstruida, cuál no. Estas radiografías son un caso claro de cómo están los cascos. Aparecieron fragmentados, los remontó el señor O y tenemos la sospecha, por no decir la certidumbre, que como una persona que hacía lo que hacía evidentemente por dinero y no por amor al arte, pues de un casco sacaba dos. Porque al fin y al cabo metía los
los fragmentos que quería en cada una de las piezas. Y pudimos determinar el sistema de recomposición de estos cascos. Es decir, primero partía de una pieza de latón conformada. Todo esto son materiales incautados. Partía de una pieza de latón conformada, le daba forma, cogía los fragmentos originales, los recortaba, los añadía y empezaba a envejecer y al final patinaba, pintaba y le daba el aspecto final. Bueno, esto es lo mismo que hizo el restaurador de cabecera de Axel Goodman, que no lo he comentado, pero Axel Goodman tenía un restaurador contratado a tiempo completo. La sentencia, retorno, apelación y sentencia definitiva, voy a ir muy rápido, porque en 2016 ya se ha dicho, 2018 hay una primera sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, pero recurren ante el Supremo. En 2019 es cuando se produce la restitución de los cascos y en 2020 es cuando cae la sentencia definitiva del Tribunal Supremo, que podríamos hablar de la tipificación de los delitos durante toda la mañana, pero no es el caso. Vemos aquí al señor G y al señor O sentados ante el tribunal. Esta es otra fotografía de prensa. Y estas son las condenas que cayeron. El señor G murió en la epidemia de COVID, en lo duro del COVID. Si no, hubiese sido uno de los primeros, por no decir el primero hasta donde yo sé, que hubiese ingresado en prisión por expolio. Porque realmente la sentencia del Supremo eran 3 años de prisión. Ya saben que si es más de 2 años, pues te tienes que comprar un chándal. De esto no voy a hablar, señor Levet. Esta foto, bueno, pues es cuando llegan a Zaragoza con nuestro querido expresidente recientemente fallecido. Y esta foto es, bueno, pues de los que se curraron el caso y a mí me encanta ponerla siempre, se lo digo al capitán Águila, que está por ahí atrás escondido, porque son realmente los que ejecutaron. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues excavando, están saliendo datos muy interesantes que comentó Luis ayer. Esto estamos difundiendo, hay libros que pueden consultar, están gratis online. Voy a dejar que saque la foto para que pillen el QR. Hemos hecho congresos internacionales donde hemos podido reunir pues, a los máximos especialistas con los que estoy aquí en la mesa, junto a Interpol, Europol y otras agencias y otros gobiernos, bueno, pues para debatir y hablar de estrategias comunes. Hicimos una exposición que un poco es el germen de esta exposición que han visto ustedes, pero que estaba centrada en ese expolio, en ese dramático expolio que les estoy contando, y hemos aprendido una serie de lecciones. Voy a ir rápido porque Paloma me está mirando de reojo. Primero, hemos sido conscientes del enorme volumen del expolio arqueológico. Hay un enorme volumen a todos los niveles. Podemos hablar de distintos niveles. Podría estar tipificando mucho rato. Pero vamos, quedémonos con que el volumen de expolio es mucho mayor de lo que pensamos. Lo que conocemos sería la puntita del iceberg. Tenemos clara la importancia de conocer, identificar y monitorizar las redes de tráfico lícito e ilícito, las dos. Porque del ilícito pasa al lícito, se blanquea y sale. Entonces, dedicamos parte de nuestro tiempo, ya nos gustaría a tiempo completo, pero dedicamos parte de nuestro tiempo precisamente a estar siguiendo tanto subastas públicas, subastas legales, donde aparecen piezas que no teníamos monitorizadas o sí teníamos monitorizadas, u otras como esta que finalmente son falsas. Y monitorizamos también hasta donde podemos pues, todas las redes de tráfico. Y es que las redes han cambiado, o como las redes de tráfico ilícito han cambiado un montón, porque, vamos a ver, sí, esto está sacado de un manual de UNESCO, que ha hecho una buena amiga, vos. Esta es la forma lineal habitual de redes de tráfico ilícito. Hay un expoliador, un primer intermediario nacional, un segundo intermediario internacional, un comprador y luego ya pues puede llevar, se blanquea y puede llevar varias líneas, venta privada, venta pública, etc. Pero lo que ocurre es que, claro, ahora llegamos y tenemos las redes sociales, Internet, etc. ¿Y qué supone? Que esta línea tradicional ahora mismo es mucho más compleja. Perdón. Para atrás, para atrás. La rueda. Me estoy haciendo spoiler, esto es terrible.
Muchas gracias, Carlos. Estoy mayor. Bueno, ahora mismo todos los agentes tienen comunicación directa entre sí, por muchas vías, y hay que estar un poco pendientes. Pero vamos a ver. Ya disculparéis, encima que vamos mal de tiempo. Aquí yo... Bueno, en el caso de Helmet, pues aquí tienen al señor O, al señor G, al señor O, a Fernando Cunillera, a Axel Goodman, y después sabemos que hubo una serie de salidas de ventas privadas, ventas públicas, por todos lados, y digamos que estamos detrás de ellas. Y claro, quiero pararme un momento en esta imagen, en esta foto, ¿no? Porque resulta que ahora los malos antes eran intermediarios y solo eran intermediarios. Ahora no. Ahora te salen a campo porque te puedes comprar un detector en Decathlon, ese es otro tema. Te hacen daños en el yacimiento porque hacen unos agujeros, es la intemerata, hacen de intermediarios falsifican y falsifican mucho y cada vez mejor. Hacen tratos directamente, sustancian y lo sacan y lavan dinero, blanquean capitales. Tercera lección, la importancia de crear redes de colaboración. Eso es fundamental. Aquí he puesto a la Policía y la Guardia Civil cogiditos de la mano, pero hay que crear redes de colaboración con el Ministerio también, y es fundamental, porque todo surge a veces de pantallazos pues, como esto, ¿no? Que a lo mejor encuentran Monse o Juanjo, de oye, esto que te mando por WhatsApp, échale un vistazo. Le echo un vistazo de, oye, pues esto es bueno y es a un 95%, pues, ya no me acuerdo qué ponía aquí, de un túmulo de la Edad del Bronce. Entonces ahí ya empieza. Es una primera criba para saber si merece la pena o no merece la pena, oficiosamente. Después se hace como se hace, oficialmente. Las redes, pues también nos hemos preocupado en el Gobierno de Aragón de fomentar y de hacer reuniones precisamente para crear conexiones y para mantenerlas. Cuarto, esto es muy importante y además estoy en el sitio más idóneo para comentarlo, la importancia de conocer los procedimientos penales y de elaborar informes periciales adaptados. ¿Qué quiero decir adaptados? Tienes que hacerlos para que los lea un juez y lo entienda. Es decir, aquí tenemos una planimetría de toda vida de Dios, con nuestras cotitas, nuestras unidades estratigráficas, tal. Nosotros sabemos lo que es, lo reconocemos perfectamente con medio golpe de pista. Pero un juez no sabe qué es esto, no lo entiende. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues se lo tienes que dar todo mascado y digerido. Hay que poner tus fotitos, tus imágenes, con la paga la excavadora para que entienda que precisamente este es el agujero de Aranda de Moncayo del año 93, que metió la máquina de esta manera y que lo que queda es porque es lo que ha dejado el cazo cuando ha pasado. Para el informe pericial Helmet hicimos hasta un storyboard. Era difícil de explicarle a un juez esa evolución y por qué estratigráfica y por qué el clandestino había metido la máquina excavadora en esa zona en concreto. Así que hicimos un storyboard explicando todo. La existencia de una necrópolis primero, el crecimiento de la ciudad que amortiza la necrópolis, los procesos postdeposicionales de sellados de niveles habituales con bancales modernos, etcétera. Cómo el señor, este divertido señorito de aquí con su detector, localiza esos niveles de necrópolis por la erosión de ladera que corta la ladera en diagonal y localiza la necrópolis y cómo después mete la máquina para dejarse preparado el nivel para volver a pasar felizmente su detector, sacar lo que tenía que sacar y después lo volvía a tapar con los mismos sedimentos porque no quería dejar demasiados agujeros a la vista. Importante hacer esos informes adaptados para que los entiendan, hasta con guías de lectura. Empiece por la página tal, siga por la página cual. Eso es fundamental. Luego, el desarrollo de herramientas específicas para acreditar los hechos y responder a los magistrados. Hay que responderles. Yo suelo decir que uno de los primeros fallos que cometimos es cuando te preguntaban el valor de los daños causados o el valor de una pieza, decías, esto es incalculable, incalculable. Bueno, incalculable para un juez es cero. Nos guste o no nos guste, nosotros tenemos que dar valor, no precio, valor. Mire usted, estos son 157.535 euros.
Luego explicas por qué, pero hay que dar un valor. No puedes decir que es incalculable, porque incalculable es cero, y te vuelves con una mano adelante y otra atrás a tu oficina pensando que eres el hombre más tonto del mundo. La importancia de la pedagogía, fundamental, es fundamental. Exposiciones como la que hicimos en su momento, como esta de aquí, los niños, explicarles qué es un expolio de manera que lo puedan entender. Eso hemos visto que funciona. Funciona. Así que es lo que nos toca. Es lo que nos toca, difundir cada vez más para sensibilizar a la sociedad y que se den cuenta de que es su patrimonio, que es su memoria, que es su identidad la que es robada y destruida. Y poco a poco se va consiguiendo. Y quiero finalizar con esta imagen, la importancia de no desesperar. Esto es como poner puertas al monte. No vamos a poder evitar que se siga metiendo el detector de metales, no vamos a poder evitar que siga existiendo un tráfico ilícito, no vamos a poder evitar que esto no ocurra, pero sí nos toca luchar con todas nuestras fuerzas para que no pase demasiado, para no perder nuestra identidad y nuestro patrimonio, que es lo que nos hace ser como somos y lo que nos identifica como somos y dónde estamos. Muchas gracias.